Entonces hoy, empezando con el número 4, tenemos ¿qué significa Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno de mis queridos hermanos que están acá presentes esta tarde. Te doy gracias por su presencia. Te doy gracias que estamos acá buscando de ti, buscando aprender más, buscando ver las preguntas más comunes que la sociedad tiene acerca de ti, de tu palabra, de la fe cristiana, de la religión, en fin. Padre, te ruego que me des sabiduría, me ayudes a poder pasar este material y poder contestar con claridad estas preguntas. Y te necesitamos, Padre, acá como iglesia de todo corazón te necesitamos, estamos buscando de ti y el solo hecho de que estamos acá presentes esta tarde muestra eso. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y damos toda la honra y la gloria por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. ¿Qué significa que Jesús es el único Hijo de Dios o el Hijo único de Dios? Esta es de una de las frases más conocidas de la Biblia, viene de Juan 3:16, ¿sí? El unigénito Hijo de Dios. Pero también está mal interpretado por muchos. Algunos falsos maestros dicen que unigénito significa que Jesús fue creado, que Jesús fue una creación de Dios, ¿verdad? Tal como nosotros somos creación de Dios, tal como el planeta es creación de Dios, el sol es creación de Dios, en fin, dicen que Jesús fue creación de Dios y no es así. Jesús es Dios, como vimos también anteriormente, ¿verdad? Es parte de la Trinidad. La Biblia enseña claramente que Jesús es eterno y comparte la misma naturaleza divina del Padre. El significado de monógones, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera, gracias Madero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Acá la palabra unigénito, sí, en el griego es monógones. ¿Qué quiere decir? La palabra griega significa único en clase o único en relación, ¿sí? No significa que Jesús tuvo un comienzo, sino que es único en su esencia natural. ¿Se entiende eso? ¿Sí? No es que tuvo un comienzo, no, sino es una espécimen única, si se puede decir. Ejemplo bíblico de monógonos, Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ahora sabemos que Abraham tuvo más de un hijo, ¿no es cierto? Pero acá la palabra de Dios usa la palabra unigénito. Abraham tenía más de un hijo, Ismael, y luego los hijos con Setura. Isaac es llamado unigénito porque era el hijo del pacto, el único hijo de Sara. Era único en sí. Esto muestra que monógonos no significa único normalmente, numéricamente, sino único en relación y propósito. Único en relación. Era el único hijo de Abraham, ¿verdad?, que iba a cumplir la promesa de Dios, venía de parte del pacto de Dios. Era el único preparado, ¿verdad?, designado por Dios por ello. No había más de uno, aunque sí hubo más de un hijo que tuvo Abraham. Jesús es único en su clase. Juan 1:14 y adelante. Juan usa monógones repetidamente para afirmar que Jesús es el único Hijo de Dios en esencia. Los creyentes somos hijos de Dios por adopción, como sabemos. Jesús es Hijo eterno de la misma naturaleza del Padre. Es lo mismo, es uno con el Padre. Jesús no es creado, sino coeterno, coigual con el Padre. Jesús es Dios. Padre e Hijo, términos relacionales. Dios nos da términos humanos, Padre e Hijo, para ayudarnos a comprender la relación eterna en la Trinidad. Así como un padre humano tiene una relación única con su hijo, ¿sí?,
El Padre, el Hijo tienen una relación eterna e inseparable. Tienen una relación eterna y inseparable. La analogía no debe llevarse demasiado lejos. Jesús no fue producido ni creado. La conclusión, Jesús es el Hijo único de Dios, no porque haya tenido un inicio, sino porque es único en su relación con el Padre. No hay otro Hijo de Dios que tiene la misma relación que Jesús. Tú y yo somos, si somos ¿verdad? Adoptados en la familia de Dios, somos sus hijos, pero no tenemos la misma amistad que Jesús tiene con el Padre. Es imposible que lo tengamos. Jesús es el único que tiene ello. Comparte la misma esencia también divina, comparte todo lo divino de Dios. Mientras nosotros somos hijos por adopción, Jesús es el Hijo eterno, verdadero y divino, el Salvador del mundo. Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y bueno, hay más que pueden leer más en otro momento. Sigamos. Vamos a ir al 5. Si podemos repartir el 5. El título de este es ¿por qué le llamamos Jesús si su nombre fue Jesúa? Introducción. Muchas personas escuchan que el nombre original de Jesús en hebreo era Yeshua y se preguntan si deberíamos llamarlo así en lugar de Jesús. Algunos grupos enseñan que usar Jesús es incorrecto o incluso falso. La Biblia muestra que lo importante no es la fonética, sino la persona a la obra que ese nombre representa. El significado del nombre. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua en hebreo significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. En griego se transliteró como Leseus. Y en español decimos Jesús. Sea cual sea el idioma, el significado es el mismo. Dios es quien salva. El significado del nombre es igual. Dios es quien salva. Tiene diferentes nombres, se dice de diferentes formas en diferentes lugares, pero el significado es igual. Jehová es salvación, Dios es quien salva. Jesús cumplió plenamente lo que su nombre significa. Los nombres en diferentes idiomas no cambian la identidad. Hebreos 7:45. Sí, diga. Si yo me voy a Estados Unidos y me llamo Hugo, ¿cómo me dicen? No sé cómo de. Yo soy muy malo con los nombres. Creo que Es Hugo en inglés como. algo, pero Hugo o algo. Sí, sí. ¿No? Entonces, si yo mi nombre no cambia en distintos lugares, ¿por qué le cambiaron a mí? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a seguir un poco y después, si no llego a contestar la pregunta, lo volvemos, ¿sí? Está bien. En Hechos 7:45, y bueno, no vamos a ir a los pasajes en este momento. Algunos textos antiguos, el nombre Jesús se usa para referirse a José, ¿sí? Josué, mostrando cómo los nombres se adoptan en la traducción. Cambiar el idioma no cambia la persona. Por ejemplo, Hugo es Hugo acá y es Hugo en otro país, aunque el nombre capaz se diga de una forma diferente. En español decimos Jesús, en portugués, francés, hebreo, Yeshua. En todos los casos se trata del mismo Salvador. Ahora, acá entra la controversia sobre la J, ¿sí? Algunos dicen que el nombre Jesús no puede ser correcto porque en hebreo no existía la letra J, no existía. Pero la Biblia en español leemos Jerusalén, Judea, Jacob,
aunque tampoco existía la letra en hebreo, ¿no es cierto? Los idiomas cambian, pero la persona a la que nos referimos es la misma. En diferentes idiomas se escriben diferentes nombres de diferente forma. Ahora, algunos nombres se escriben igual en muchos idiomas, ¿sí? Pero van cambiando de ello. En Filipenses 2:9. Pero por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El poder está en la persona de Cristo, no en la ortografía de su nombre. El Evangelio en todos los idiomas. En Pentecostés, cada nación escuchó el mensaje en su propia lengua. Recuerda, en Pentecostés, cada nación escuchó en su propia lengua. Los apóstoles proclamaron a Cristo en diferentes idiomas y el Espíritu Santo confirmó el mensaje. La salvación no depende de pronunciar su nombre en hebreo o griego, sino creer en él. Vuelvo a repetir, la salvación no se basa en pronunciar el nombre perfectamente, sino creer en quién es, de quién estamos hablando, de quién tratamos de pronunciar, sea que lo llamemos de Señor, o lo llamemos Yeshua o Jesús o del otro nombre, ¿sí? La aplicación, no debemos enredarnos en debates sin frutos sobre cómo pronunciar el nombre de Jesús. Lo importante es reconocerlo como Señor y Salvador. Sea que lo quieras llamar, porque yo entiendo que capaz es un poco más correcto, de acuerdo al hebreo, ¿sí? Es llamarlo Yeshua, entiendo. Y no está mal llamarlo Yeshua. Y hay personas que quedan muy estrictos en ello y no van a usar el nombre Jesús, por ejemplo. Está bien, se respeta eso. Pero el enfoque no es exactamente cómo debo llamarlo, sino el enfoque es a quién estoy adorando, en quién confío, a quién estoy orando, ¿verdad? Debe ser igual de todas formas la misma persona. Estamos hablando de Dios, estamos hablando, ¿verdad? O del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Que la cual, como vimos un poquito, muy en breve la semana pasada, tiene muchísimos nombres a través de toda la Biblia, se llama de muchas formas. En cualquier idioma su nombre significa lo mismo. El Señor es salvación, es lo que significa. Es el significado de Jesús. Conclusión, aunque su nombre original en hebreo fue Yeshua, en español lo llamamos Jesús. La Escritura nunca exige un idioma en particular para invocar su nombre. Lo esencial es creer en Él y confesarlo como Señor. Ahora, también podemos entrar a este debate o a esta charla acerca de la traducción, de dónde viene la traducción. Y esto vamos a ver sinceramente más adelante, de las versiones de la Biblia y la historia y en fin, detrás de ello. Pero uno puede empezar a debatir, pero agregaron el nombre Jesús en tal año, en tal lado, en tal lugar, y por eso nosotros lo llamamos, pero no estaba en los escritos original, porque el escrito original habla de Yeshua, entonces debemos usar Yeshua. La Biblia, nosotros tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios en español. La tenemos en muchas versiones y no voy a entrar en detalle hoy en cuanto a ello, pero lo esencial, volviendo a lo mismo, es a quién adoramos, de quién estamos hablando. Pues lo puedes poner como Jesús, como en su amplia reconocimiento en el cristianismo se adoptó el nombre Jesús en nuestro lenguaje, en el español, ¿sí? Si yo voy a Israel, creo que lo apropiado en el hebreo, ¿verdad?, es usar la palabra Yeshua. Pero acá estamos en Argentina y la forma más común de entender de quién estamos hablando es usar el nombre Jesús, ¿sí? Por más que no esté mal usar Yeshua. Pero lo importante es reconocer acá de quién estoy hablando. Estoy hablando de la misma persona, sea con un nombre o con el otro, ¿sí? Y los dos nombres tienen el mismo significado, que Él es el Salvador.
Ahora, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ahí está hablando de Yeshua, el Señor, ¿sí? El Salvador, el que salva, será salvo. Todo aquel que invocare. Ahí no dice Jesús, ahí dice el Señor. Otro ejemplo de lo mismo. Todo aquel que invocare, ¿verdad? Está hablando de Dios, está hablando de Yeshua, o ponerle el nombre que quiera, de sus nombres, está hablando de Él, hay que invocarle a Él, hay que creer en Él para la salvación. No sé si me siguen. Ahora, ¿contesto su pregunta, hermano Hugo, o todavía no contesto? Está bien. Okay. Está bien. Entiendo que puede entrar muy, muy profundo este tema. Y también trato de respetar porque uno a veces se para un poco muy firme de un lado y muy firme del otro, ¿no es cierto? Y trato de en cierta forma encontrar un entremedio justo. Jesús o Yeshua, y bueno, hay más para leer de ese tema ahí. Sigamos. Número 6. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? ¿Alguien se hizo esta pregunta alguna vez? ¿No? Yo tampoco. Aparentemente es algo que mucha gente se pregunta, tampoco me he preguntado esto, y así sinceramente con varias de estas jamás he pensado en preguntarme esto. Pero bueno, en varios pasajes del Apocalipsis se mencionan los 7 espíritus de Dios. Ahora, recuerda, Dios es uno solo, no son varios, ¿sí? Ahora, hablamos de la Trinidad, pero Dios es uno solo. Pero acá se menciona en diferentes partes los 7 espíritus de Dios. Algunos piensan que son ángeles o seres espirituales, pero la Biblia enseña que es una descripción del Espíritu Santo en la plenitud de su ministerio. Una descripción del Espíritu Santo. Eso es la clave de esto. El número 7 representa perfección y plenitud en la Biblia. Los 7 espíritus mencionados en Apocalipsis 1:4, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, y sigue el pasaje. Así la gracia viene de 3 fuentes, el Padre, de los 7 espíritus y Jesucristo. Esto es una imagen de la Trinidad. Apocalipsis 4:5, delante del trono ardirán 7 lámparas del fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6, y cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus son el Espíritu Santo en plenitud, no 7 seres distintos. Relación entre el Hijo y el Espíritu. Apocalipsis 3:1. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Jesús tiene los 7 espíritus mostrando su autoridad para enviarlo. En Juan 15:26 Jesús dijo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo está en misión enviado por el Hijo y el Padre, pero no es inferior en deidad. El simbolismo del número 7. En la Biblia el número 7 representa plenitud y perfección. Los 7 espíritus representan la plenitud del Espíritu Santo, perfecto en sabiduría, poder y presencia. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí se nos muestra el espíritu con 7 diferentes aspectos. Un espíritu con 7 aspectos. Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. El ministerio perfecto del Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis no son 7 seres, sino una representación de la obra perfecta
y completa del Espíritu Santo. Él es omnisciente, sabe todo, o sea, significa que sabe todo, omnipresente, está en todo lugar, y omnipotente en sobra, o sea, tiene todo el poder. Su ministerio se manifiesta en poder, consejo, sabiduría, temor de Dios y santidad. ¿Cuál es la aplicación? Reconocer que el Espíritu Santo es Dios mismo, obrando con poder en toda la tierra. No temer a confusión, no son 7 espíritus diferentes, sino el mismo Espíritu en plenitud. Buscar ser llenos del Espíritu en toda su obra, sabiduría, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis son una representación simbólica del Espíritu Santo. Es el único Espíritu de Dios manifestado en toda su gloria y dado para guiar y fortalecer la iglesia en todo tiempo. Los 7 espíritus de Dios. Ahí puede leer más de ello, una descripción un poco más completa de ello. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay muchas opiniones, ideas de quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Algunos lo ven como una fuerza mística, un poder impersonal, diferentes cosas, pero la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? La tercera parte de la Trinidad, que tiene con mente, emociones y su propia voluntad. El Espíritu Santo es Dios, es Dios. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios mismo. Es lo mismo. Él no es una fuerza, sino una persona divina. Una persona divina. El Espíritu Santo posee los atributos de Dios. En Salmo 139 vemos: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estarás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás. Acá el salmista dice: mira, el Espíritu Santo está en todo lugar. Yo no me puedo escapar de él. Es uno de los atributos de Dios, la omnipresencia. Está en todo lugar. No te puedes esconder del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu conoce todo de Dios, porque es Dios, ¿sí? Está en todos lugares, conoce todas las cosas, aun lo profundo de Dios. Ningún hombre conoce lo profundo de Dios. Ningún otro espíritu puede conocer lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios mismo. El Espíritu Santo es una persona divina. 1 Corintios 2:10 nos dice que tiene mente. El Espíritu piensa y conoce. Efesios 4:30 tiene emociones. El Espíritu puede ser entristecido. Cuando nosotros pecamos, entristecemos, o sea, apagamos, menguamos el Espíritu, lo ponemos triste. En Romanos 8, intercede por los creyentes, mostrando su relación personal.
En 1 Corintios 12, tiene voluntad, reparte dones espirituales como Él quiere. El Espíritu Santo es el consolador prometido por Jesús. Y yo rogaré al Padre, dice Juan 14, y os dará otro consolador. Cuando habla del consolador está hablando del Espíritu. Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en todo hijo de Dios. Está en todo hijo de Dios. Cuando nosotros recibimos el regalo de la salvación, ¿sí? Recibimos la adopción en la familia de Dios, en ese mismo instante también recibimos la llenura, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Viene a morar en nosotros el Espíritu de Dios. Jesús prometió que el Espíritu Santo será nuestro consolador, nuestra guía, nuestro consolador y guía. Él habita en nosotros y nos acepta para vivir, y nos capacita, para vivir la vida cristiana. De vuelta, la vida cristiana no se puede vivir aparte del Espíritu de Dios. No se puede vivir. O es algo súper frustrado. La persona que no conoce a Dios como Salvador, que no tiene el Espíritu de Dios, que trata de vivir la vida cristiana, vive una vida muy frustrada, ¿sí? Porque la vida cristiana está diseñada para vivir con el Espíritu, y no solo con el Espíritu, sino con la llenura del Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios controlando nuestro ser. Y vamos a ver más del Espíritu, tanto en la próxima lección y también más adelante. Conclusión, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Tiene mente, emociones y voluntad. Es omnisciente, omnipresente y obra activamente en la vida del creyente. Él es nuestro consolador, quien nos guía, fortalece y transforma. Vamos a la lección número 9. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy? ¿Qué papel tiene el Espíritu en nuestras vidas? ¿Por qué está? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su rol? El Espíritu Santo tiene múltiples funciones. Convence, mora en el creyente, guía, da dones y produce fruto. El Espíritu convence al mundo de pecado. Convence al mundo de pecado. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Todos los seres humanos tienen una conciencia. Esa conciencia viene de Dios. Esa conciencia viene de Dios. El Espíritu aplica la verdad de Dios para mostrar al pecador su condición. Esa convicción abre el camino a la salvación. Esto es el inicio, es la base para que alguien que no conoce al Señor pueda conocer al Señor como Salvador, ¿sí? Y toda persona, no importa quién, en qué contexto de vida o en dónde vive en este planeta, tiene una conciencia. Todos saben que son pecadores, sea que con esos términos, sea que con otra descripción, pero tienen una conciencia un remordimiento por el mal, ¿sí? Y hay ciertas cosas que son comúnmente aceptadas en cualquier parte del planeta. Por ejemplo, se considera algo malo matar a alguien, ¿no es cierto? ¿Y de dónde crees que viene eso? Viene de la conciencia, viene de Dios, que muestra que, ¿sabes qué? No es bueno, no porque la ley lo diga, ¿sí? Pero sino porque Dios dice que no se debe hacer. Y así es, la conciencia nos muestra que somos pecadores. El Espíritu Santo mora en el creyente. Antes de llegar a eso, en la parte de convencer, nosotros muchas veces oramos y le pedimos a Dios, por favor, traiga convicción de pecado a tal persona. Traiga convicción, traiga
una convicción tan fuerte que no puedan resistir, que vean que están muy, muy perdidos en el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, y esto también más adelante tenemos que hablar más de esto, pero Satanás nos tiene cegado. Satanás tiene el mundo sin Cristo completamente, si se puede decir, con una venda sobre los ojos. No pueden ver la verdad, aunque la verdad está enfrente de su cara, ¿sí? Entonces, parte de lo que hacemos cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo, que no conoce la verdad, es decir, Dios trae convicción de pecado, trae convicción. Y es el fundamento para que alguien pueda poner su fe en Cristo. Si uno no cree que es pecador, no puede recibir salvación. No puede. ¿Me explico? Es el inicio. Salimos de verdad y tocamos puertas y hablamos a gente de Cristo y le preguntamos, ¿tú crees que eres pecador? Y nos dicen, no, yo no le hago mal a nadie. No robo, no he matado a nadie. Y creen que soy buena persona, ¿verdad? Pero uno empieza a indagar y de la superficie se da cuenta que no hay convicción de pecado en general. Se creen buenas personas. Pero empieza a presentar el pecado como la Biblia lo presenta, bien claro, bien crudo, blanco y negro, y empiezan a admitir, ¿sabe que sí, yo soy pecador? Sí, yo sí miento de vez en cuando. Sí, yo he estafado. Sí, yo he dicho malas palabras. Sí, yo le he deseado el mal a alguien. Y empiezan a darse cuenta que, la verdad, sí son pecadores, pero no se consideraban, ¿no es cierto? Y recién uno puede entender, yo necesito perdón de pecado. Sí, Dios no me puede recibir en el cielo porque yo tengo pecado, ¿verdad? Entonces, y viene la convicción y dentro de eso nosotros oramos, Dios abre sus ojos, que puedan ver que tienen necesidad de Dios, que puedan ver que son pecadores. Todo ser humano es pecador, nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta, tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y darnos bien cuenta de ello para recién poder decir, Dios, dame socorro, Dios, por favor, dame la vida eterna, Dios, por favor, perdóname de mis pecados, ¿sí? Y pedirle el perdón a Dios para poder recibir el regalo de la vida eterna. El Espíritu Santo mora en el creyente, mora en el Hijo de Dios. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas vosotros no venís según la carne, en Romanos 8, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Desde el momento de la salvación, el Espíritu habita en nosotros permanentemente. Esa pregunta saltamos. Pero desde el momento de recibir a Cristo como Salvador, Dios manda a su Espíritu a morar en nosotros y nunca deja, siempre es eterno, esa morada entre nosotros. Él es nuestro ayudador, consolador y guía. Nos asegura que somos hijos de Dios y nos sella para la eternidad. El Espíritu revela la verdad. Juan 16, 13. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nos abre la mente para comprender las Escrituras. Nos guía en adoración, en la doctrina, en la vida cristiana. Confirma en nosotros que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. El Espíritu de Dios nos guía hacia la verdad. Yo siempre le digo a alguien que cuando tiene preguntas sobre la palabra de Dios o no sabe si creer en Dios o no sabe si creer en la palabra de Dios, le digo, ¿sabes qué? Pídele a Dios que te muestre la verdad. Pídele a Dios que te abre tus ojos y te guíe. Dios te quiere guiar a Él, ¿verdad? Y uno cuando le pide a Dios y deja que Dios a través de su palabra, Dios nos abre nuestros ojos y nos guía hacia Él, nos guía hacia conocerlo más a Él y conocer la verdad, esa verdad que nos hace
libres, ¿sí? Y es muy fácil. Cuando tienes cualquier pregunta de cualquier cosa de la Biblia, pídele a Dios, Dios, muéstrame tu voluntad para mí. Dios, muéstrame la verdad. Dios, yo quiero saber la verdad. Tú le pides a Dios, vas en su palabra, empiezas a buscar, Dios te va a mostrar su verdad, ¿sí? A veces toma tiempo, a veces toma dedicación, de estudio, de buscar, ¿no es cierto? Pero Dios tarde o temprano te va a guiar a su verdad. Es lo que Él quiere hacer a través de su Espíritu. Te va a guiar a la verdad. Y por eso mismo, alguien que no tiene el Espíritu de Dios no puede conocer la verdad. Por eso hay personas muy, pero muy inteligentes hoy en día que estudian la Biblia, pero no son hijos de Dios y no la llegan a comprender. La estudian, pero en gran profundidad. Sinceramente, hay personas que he escuchado sus argumentos ateos que presentan cosas increíbles, o sea, personas muy, pero súper inteligentes, ¿verdad? Que estudian en gran profundidad, pero no entienden. No entienden porque sus ojos no son abiertos, porque no son hijos de Dios. Hay una porción, ¿verdad?, de la palabra, de la verdad, del misterio de Dios que uno solo puede comprender cuando tiene el Espíritu de Dios, ¿sí? Y cuando lo tiene, Dios nos guía y nos va abriendo cada vez más a conocer más de su verdad. El que no tiene, no puede. Puede conocer, puede conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, pero no lo puede comprender, ¿cierto? No se puede, ¿verdad? Y no puede llegar a entender toda la verdad. 4. El Espíritu glorifica a Cristo. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Testifica de la deidad, muerte, resurrección, exaltación de Cristo. Su obra siempre apunta a que Cristo sea glorificado en nosotros. Siempre el Espíritu Santo va a guiar que Jesucristo, que Dios sea glorificado, ¿verdad?, a través de lo que hacemos. 5. El Espíritu da dones a los creyentes. Eso también es otro tema que vamos a hablar más en detalle más adelante, ¿sí? 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada creyente recibe dones espirituales para edificar la iglesia. Los dones son herramientas para servir como en el cuerpo de Cristo, ¿sí? No en el mundo. Son cosas para servir a Dios, no para obrar en el mundo. Ningún don es para orgullo personal, todos son para la gloria de Dios. 6. El Espíritu produce fruto en nuestra vida. Produce fruto, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice la palabra que no hay ley. No hay ley. El fruto del Espíritu muestra evidencia de su obra en nosotros. No es obra de la carne, sino es la presencia de Dios. Vida en la vida del creyente. Es la transformación visible que convence al mundo que Cristo vive en nosotros. Y por eso, en parte, repito tanto esto de ser lleno del Espíritu Santo, de estar controlado completamente por el Espíritu, porque es en vano decir yo soy cristiano. Es en vano decir yo voy a la iglesia Victoria. Sinceramente no sirve. Si son solo esas palabras sin Dios obrando, sin el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, es completamente en vano. Es más, puede ser muy dañino. Puede ser muy, pero muy dañino a la gloria de Cristo, al avance del Evangelio, ¿sí? Porque nosotros sin Cristo
sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no podemos tener el fruto del Espíritu. No podemos tener lo que se muestra exteriormente que atrae, ¿verdad?, al mundo a Cristo. No podemos tener, ¿sí? Es de suma importancia tener al Espíritu Santo de Dios controlando nuestras vidas, produciendo este fruto, todo este fruto. Y también esto es otro tema que vamos a abrir en mucho más detalle más adelante a través del fruto del Espíritu, estar lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Conclusión, el Espíritu Santo convence al mundo del pecado, mora en los creyentes, revela la verdad, glorifica a Cristo, da dones espirituales y produce fruto en nosotros. Su obra es indispensable para la vida cristiana. No podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos sin el Espíritu Santo. Es imposible que lo hagamos. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, Él los guía. Su Espíritu los guía, les habla, les trata de guiar a su voluntad en todas las cosas. Entonces, la semana que viene tenemos qué es la gloria de Dios. También tenemos cuándo y cómo recibimos el Espíritu Santo, la que saltamos hoy. Y después sigue qué es la salvación, cuál es la doctrina cristiana de la salvación, qué significa ser un cristiano o un nuevo nacido, ¿puede un cristiano perder la salvación? ¿Tiene la vida, no entiendo esta pregunta, ¿tiene la vida eterna? ¿Cuál es el camino romano a la salvación? ¿Dónde encuentro la edad de responsabilidad en la Biblia? Esas son las próximas 7 preguntas. No sé si llegáramos a todas la semana que viene, pero son las que siguen. Sí, los temas que vamos a seguir viendo sobre preguntas sobre la salvación. ¿Sí? Yo creo que de estas, la más picante, si se puede decir, es si se puede perder o no la salvación. Hay mucho debate en ese tema, mucho debate. Entonces va a ser interesante ver ello y las otras cosas. ¿Alguna pregunta antes de cerrar, hermanos? ¿Alguna cosa? Bueno, espero que después, igual, como siempre, les animo en su casa, tienen el material. Ahora le voy a tratar de mandar por PDF igual al grupo. Lea de vuelta, ore al Señor, como siempre, como hablamos recién. Dile al Espíritu Santo, muéstrame tu verdad. Muéstrame, quiero saber tu verdad. Analice lo que le di, vea la Escritura, ¿sí? Y cualquier pregunta, pregúntale al Señor. Y si queda la duda de que no se contesta, tráelo y vamos a tratar de contestarlo, sí, con la palabra del Señor. Y creo que va a ser de bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, doy gracias por tu palabra. Doy gracias por esta tarde. Doy gracias por la oportunidad de reunirnos una vez más, de compartir un poco y también de ver unas preguntas comunes que hay en la sociedad acerca de tu palabra. Padre Santo, te ruego que des un buen descanso a cada uno esta noche, un buen camino de vuelta a casa y que mañana sea un día muy lindo y productivo para cada uno que está acá. Te pedimos también por los que no estén, que lo estés guardando, protegiendo y que puedan estar acá presente el día sábado a la tarde. Te amamos, Padre, te agradecemos por todo, te agradecemos por tu amor por nosotros, por darnos de tu palabra, por darnos de tu Espíritu, por darnos la capacidad de poder conocerte cada vez más, de aprender más de ti, de acercarnos a ti. Y sinceramente, Señor, sé que estamos viendo estos temas capaz por encima o muy a la ligera, pero las cosas tuyas son tan profundas y tan ricas y tan hermosas, Señor, y te agradezco por ello. Te agradezco por el gran privilegio que nos das de conocerte. Doy gracias, Señor, también por permitirnos tener tu palabra en nuestro lenguaje. Hay tantos hoy en día que ni siquiera tienen acceso para poder
leer y entender estas cosas. Padre Santo, te ruego que te estés proveyendo para que puedan tener lo más pronto posible. Te amamos, te agradecemos por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.